Esta ensalada de papa crujiente no dejaba de salirme en el feed de Shorts. La verdad es que se me hizo bastante original, por ello decidí probarla y compartirles el resultado. He de confesar que me encantó porque además de que es deliciosa, es el acompañante perfecto de las carnes asadas que no pueden faltar en verano. ¿Qué te parece si me acompañas a ver la receta? Para empezar, ponemos en una olla con agua 950 gramos de papas. Yo usé papas pequeñas con todo y su piel, eso sí, bien lavadas. Encendemos nuestra estufa a temperatura media alta, cubrimos y esperamos a que comiencen a hervir. Cuando eso suceda, vamos a añadirles 1,5 cucharadita de sal. Mezclamos un poco a distribuir, cubrimos otra vez, reducimos la temperatura de nuestra estufa a media y vamos a dejarlas por unos 15 minutos aproximadamente, minutos más, minutos menos, hasta que nuestras papas estén suaves. Para verificar, toma una de las papas y atraviésala con un cuchillo. Si este pasa fácilmente sin que la papa ponga resistencia, quiere decir que ya están perfectas. En ese momento vamos a escurrirlas e inmediatamente las transferimos a un recipiente amplio en donde les agregaremos de 1 a 2 cucharadas de aceite vegetal neutro o mantequilla derretida, sal o sazonador al gusto. Yo les puse 1 cucharadita, mitad sazonador, mitad sal, pimienta negra molida al gusto y recuerda que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también al final del video. Ok, por último, opcionalmente vamos a agregar 1 cucharadita de paprika o pimentón molido como tú lo conozcas. Mezclamos muy bien a distribuir. Yo lo hago con mis manos porque así se pegan pues mucho mejor las especias, pero también puedes utilizar una palita, sobre todo porque las papas aún están bastante calientitas. En fin, ya listas, las colocamos en un molde amplio apto para horno. Yo lo forré con papel para hornear. Ya que están en el molde, vamos a acomodarlas para que tengan espacio, pues lo que debemos hacer es irlas aplastando tal como te voy mostrando en el video. Puedes ayudarte de un vaso con base plana para que así puedas aplastarlas mucho mejor. La verdad es muy sencillo y con esto van a quedar súper crujientitas por fuera. Una vez terminemos, les rociamos un poco más de aceite. Yo uso aceite de oliva suave y aquí también puedes espolvorearles un poquito más de sal, pimienta o paprika molida. Y así como están, vamos a llevarlas al horno a 200 grados centígrados si tu horno es eléctrico o 220 grados centígrados si tu horno es de gas. Hornearemos por 40-45 minutos o hasta verlas doraditas y crujientes. Las mías estuvieron listas en 45 minutos. Al retirarlas vamos a dejarlas enfriar ligeramente y ya que no estén tan calientes podemos cortarlas a la mitad o en cuartos como hice yo. Esto ya te lo dejo a tu elección. Mientras hago esto me gustaría preguntarte ¿cuál es tu ensalada de verano favorita? ¿Te está gustando esta receta? Si es así, te invito a que te suscribas al canal. Ok, para el aderezo usaremos 130 gramos de yogur griego. También puedes utilizar crema ácida. Seguimos con 90 gramos de mayonesa que aportará mucho sabor. 1 cucharadita de ajo en polvo o también puedes utilizar un diente de ajo finamente picado. Sal o sazonador al gusto, yo añadiré media cucharadita por el momento. 2 cucharaditas de mostaza que combinan perfectamente con las papas. Unas 2 cucharadas de hojitas de cebollín fresco finamente picado, seguido por unas 2 cucharadas de perejil fresco finamente picado, 1 cucharadita de eneldo seco o de 1 a 2 cucharadas de eneldo fresco. Que no falte el jugo de medio limón que yo estoy colando simplemente para que no se vayan las semillas. Y pimienta negra molida al gusto. Yo agrego aproximadamente 1/8 de cucharadita. Mezclamos a incorporar todas nuestras especias frescas y secas en el aderezo. Y ya lo tenemos listo, nos hace falta solamente probarlo y ahí pues le podemos poner un poquito más de sal, pimienta en caso de ser necesario. Ya que esté perfecto en sabor nuestro aderezo, vamos a ir incorporando las papas crujientes que cortamos en cuartos y que ya no deben estar tan calientes.
Y aquí también agregaremos de unos 6 a 8 pepinillos o medio pepino fresco, cualquiera de los dos, pero finamente picados. Continuemos con media cebolla igual picada en trozos pequeñitos. Y por último, medio pimiento rojo, que si no tienes lo puedes omitir. También puedes ponerle a la ensalada unos 90 gramos de tocino dorado, crujiente y picado en trozos. Este ingrediente llevará tu ensalada a otro nivel de sabor, aunque yo esta vez no tenía, por ello no lo usé. Pero bueno, ya solo nos quedó mezclar a integrar todo muy bien, como te mostré en el video, a que cada papa tenga algo del aderezo. Y así de fácil ya tenemos una ensalada de papa cremosa para el verano, que la verdad es que combina muy bien con pollo empanizado o con las carnes asadas, aunque así solita a mí me encanta. Y es que bueno, soy fan de la papa, sobre todo cuando quedan crujientes por fuera y suaves por dentro. Una receta diferente para sorprender a la familia o amigos en su próxima fiesta o reunión. Te invito a que la pruebes y me dejes en los comentarios qué te pareció. En fin, eso es todo. Espero te guste esta receta y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.